de hoy. Lo vamos a hacer orando juntos y bueno, voy a tener unas palabras de oración en representación de todos y presentamos este tiempo al Señor. ¿Oramos? Dios Padre, te damos las gracias por esta tarde, que una vez más podemos estar juntos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de adorarte como hijos tuyos. Rogamos, Señor, que en este tiempo nos des un mismo espíritu para adorarte, para escuchar tu palabra, para poner en práctica, Señor, cada día el mensaje, Señor, que nos das. Rogamos, Señor, también por cada uno de los jóvenes, Señor, que están presentes, Señor, en este momento, como los que no. Ya es mucho tiempo, Señor, que estamos entregándote este tiempo con estos medios. Ayúdanos, Señor, a que si bien es algo diferente, podamos, Señor, hacerlo con una actitud de adoración, de temor, de humildad delante tuyo. Rogamos por los jóvenes que están desanimados, por las personas, Señor, que están un poco alejadas, Señor, de ti. Te pido que las llames. Te pido por las personas que están con dificultades, con pérdidas. Te ruego por tu consuelo, por tu paz, Señor, en cada uno de ellos. Y así, Padre, gracias porque nos estás cuidando. Pedimos que nos sigas librando de todo mal, de contagio. Y más que nada, Señor, en este tiempo podamos mantenernos sensibles a tu voz, a tu espíritu, para obedecerte y ser de bendición, Señor, a otros hermanos. Y también, Señor, a aquellos que aún no te conocen, podamos, Señor, llevarle el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, por perdonar nuestro pecado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos juntos a nuestro Señor. Adoremos juntos a nuestro Señor, que es nuestra única esperanza, nuestra fuerza y es nuestro único motivo de adoración. 하늘 위에 주님 앞에 하늘 위에 주님 밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 마음과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 영원히. 다시 한번 고백합니다. 하늘 위에 주님 밖에 하늘 위에 주님 밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 마음과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의
믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히 영원히 영원히. 아멘. 주를 영원히 손줄게. 항상 주 의지하리. 두려움 속에서 날 건지사. 반석 위에 날 세우셨네. 요동하지 않고 주를 고백하리. 나의 방패 힘과 내 기억 구원자 피난처 강한 손으로 언제나 나의 도움 되시네. 내가 사모할 자 오직 주. 주와 같은 분 없으리. 내 기쁨 되시는 주를 고백하리. 나의 방패 힘과 내 기억 구원자 피난처 강한 손으로 언제나 나의 도움 되시네. 힘과 내 기억 구원자 피난처 강한 손으로 언제나 나의 도움 되시네. Bendito sea el Señor,
que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor guíalos por siempre. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. No me harán caer, y del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, tú eres mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi fuerza, mi porción, tú eres mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda en tiempos de necesidad. Quien esté encargado o quien esté movido a orar va a tener el tiempo de oración antes de escuchar la palabra. Sí, yo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Realmente, bueno, primero por el día, que está re lindo, hay un sol tremendo. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos nosotros de poder rendirte culto, de poder escucharte, de poder alabarte, agradecerte, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia y amor que nos das todo el tiempo, aunque muchas veces uno no se dé cuenta de eso. Señor, te doy muchas gracias también por la salud de cada uno de nosotros, por la vida, Señor, por estar acompañando, Señor, por permitir que una vez más nos podamos acercar hoy a aprender un poco más de vos, de conocerte. Señor, te pido que el Espíritu Santo en este momento, a través del Moxanim, nos pueda abrir nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, que podamos estar sensibles a tu palabra, Señor. Por aquellos jóvenes que no están pudiendo ingresar, Señor, o están teniendo muchas dificultades, sean personales o de otros motivos, Señor, te pido que también les estés dando mucha fuerza, deseas de consuelo, Señor, te pido que, bueno, puedan venir, Señor, puedan sumarse a los cultos en los próximos encuentros, Señor. Gracias, y oramos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios que vamos a leer es
Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En el pasaje bíblico de hoy, Jesús trata sobre dos clases de búsquedas, o sea, dos propósitos o preocupaciones que se contraponen. Uno tiene que ver con la realidad de la mayoría de la gente del mundo y el otro tiene que ver con la realidad de los seguidores de Cristo. La gente del mundo coloca su propósito, su búsqueda continua en asuntos que tienen que ver sobre cómo satisfacer el cuerpo. Resumido en las expresiones de la comida, la bebida, la vestimenta. Y estos asuntos los buscan tan desesperadamente por encima de los asuntos de Dios y se preocupan por estos temas como si fuera la única realidad que existe. En cambio, los creyentes, si bien no nos desentendemos de satisfacer la parte física, la preocupación mayor tiene que ver con el reino de Dios, confiando que Dios se ocupa de nuestro sustento y la seguridad corporal. Entonces, lo primero que necesitamos ver es la llamada de atención que hace Jesús diciendo qué es lo que debemos evitar. Y Jesús nos insta a evitar la clase de búsqueda con las preocupaciones típicas de los paganos o de la gente del mundo que no tiene a Cristo. En el mundo sin el enfoque bíblico correcto, la gente está obsesionada por todos los asuntos que tienen que ver con el consumo de bienes y servicios que satisfagan al cuerpo. Y esta es una obsesión tan grande que favorece a la sociedad de consumo. La sociedad de consumo genera preocupaciones por el bienestar del cuerpo y sobre cómo alimentarlo, cómo vestirlo mejor, cómo abrigarlo mejor, cómo refrescar mejor el cuerpo, cómo relajar mejor el cuerpo, cómo divertirse mejor, cómo satisfacerse. Y las publicidades apelan a todo esto. Y cuando ya están satisfechas estas necesidades, tiene que desarrollar otros productos más novedosos, haciendo que los productos anteriores queden obsoletos.
La gente tiene que adquirir los productos nuevos, sí o sí, porque se han convertido en necesidades y para adquirir estos productos hay que seguir trabajando mucho, más de lo que era necesario. Hay que sacar créditos, préstamos, quedar endeudado y se genera un círculo vicioso interminable. Jesús nos está diciendo que no seamos títeres de la sociedad de consumo. Jesús no está menospreciando las necesidades del cuerpo, porque Jesús mismo, siendo nuestro Dios, nuestro creador, Él creó nuestro cuerpo y también nos provee lo que necesitamos para nuestra subsistencia. También nos enseña a orar en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que Jesús no está poniendo a un lado las necesidades físicas elementales del cuerpo, diciendo que no nos ocupemos de estas cosas, sino más bien está atacando la obsesión de considerar las necesidades físicas y las comodidades materiales como la única realidad para nuestra existencia. La vida humana es más que solo la cuestión del cuerpo humano. Esta actitud de pensar solo en lo material y no en lo espiritual es típica de los que no tienen a Cristo. Pero de los cristianos se nos espera otra cosa, que seamos diferentes, no andar en las mismas ansiedades de la gente del mundo. Aclaramos otra vez que Jesús no está prohibiendo que seamos previsores. Este asunto ya lo aclaramos en el sermón anterior y lo volvemos a aclarar. La Biblia menciona a la hormiga como ejemplo de ser previsores. Incluso las aves se proveen para el futuro, construyendo nidos y alimentando a sus crías, emigrando hacia climas más cálidos antes del invierno. Los cristianos también debemos planificar para el futuro y usar el sentido común para nuestra seguridad. Lo que Jesús prohíbe es que estemos llenos de una ansiedad enfermiza que se limita solo a lo material. Esta clase de ansiedad es contraria a nuestra confianza en el Señor. Y por lo tanto el versículo 30 advierte diciendo: gente de poca fe, a los que se preocupan sobre estos asuntos sin considerar a Dios. Si conocemos a Dios, que Él es nuestro Padre Celestial, debemos saber que Dios cuida de nosotros, teniendo en cuenta que somos más valiosos que las aves y las flores que también están bajo el cuidado de Dios. Dios nos creó y nos sustenta la vida. Y Jesús dice, la vida es más importante que la comida. Y Jesús, que nos creó la vida, y nos sigue también dando el alimento. Él es quien creó toda la materia prima de donde surge el alimento. Jesús dice que nuestro cuerpo es más importante que la vestimenta. Jesús, que es nuestro creador, que creó, es quien también sustenta nuestro cuerpo y también se ocupa de proveernos lo que necesitamos para resguardar nuestro cuerpo. Dios, que cuida de nuestra vida y cuerpo, se encarga de proveernos tanto del alimento y de lo que necesita nuestro cuerpo, como la vestimenta. Dios cuida de las aves y las flores, y Jesús dice que nosotros valemos más que estas creaciones de animales y vegetaciones. Dios, que es creador, que cuida de estas criaturas, es el Padre de los creyentes. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que aprender a descansar en el cuidado del Señor. Pero una cosa importante, en esta actitud de confianza en el Señor, en que Dios provee para nuestras necesidades, tenemos que entender que esta confianza siempre va acompañado del uso responsable de nuestra parte sobre los medios para el sustento. Uno debe
cumplir con las responsabilidades mientras que a la vez confía en el cuidado del Señor. La confianza en el hecho de que Dios cuida de nosotros no nos exime de que cumplamos con nuestras tareas. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Los cristianos debemos trabajar para ganarnos la vida. Y es interesante que Tesalonicense es la epístola escrita para aclarar las confusiones que había con respecto sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Llegó un momento en que los cristianos, en su preocupación o ansiedad del fin del mundo, habían dejado de trabajar pensando, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a ocupar de las cosas terrenales si el fin del mundo ya está a la puerta? Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que aun cuando sean los tiempos finales, es deber del creyente permanecer en el día a día con sus responsabilidades del trabajo. Lutero dice que aunque mañana fuera el fin del mundo, hoy hay que plantar una semilla de árbol. Además, Lutero dice, Dios no quiere saber nada con los perezosos, vientres glotones, que no están ocupados, que actúan como si solo tuvieran que sentarse y esperar que se le caiga un ganso asado en su boca. Jesús usa el ejemplo de los pájaros y flores como prueba de la capacidad de Dios para alimentarnos y vestirnos. Pero hay que reflexionar seriamente de cómo es la forma en que Dios alimenta a los pájaros. La forma en que los alimenta es proveyendo en la naturaleza los medios para que estos pájaros mismos se alimenten. Y también lo podemos ver en la manera en cómo Dios cuida las plantas. Las plantas, si bien no trabajan ni hilan en la forma en que lo hacemos los seres humanos, y son vestidos por Dios, la forma en que Dios cuida de las plantas es mediante un proceso complejo en que las plantas obtienen lo que necesitan, tanto del suelo como de los rayos del sol. Se dice que la fuerza, la energía que efectúa un árbol para extraer cada día los nutrientes desde el suelo hasta las hojas, equivale a la fuerza y el trabajo que el ser humano realizaría de transportar 300 baldes de agua de 2 en 2, subiendo y bajando por una escalera de 3,5 metros. Así que Dios nos provee y cuida, pero de una forma que nosotros debemos usar sabiamente los medios para obtener el sustento y preservar la salud. Jesús nos enseña a tener confianza en el cuidado de nuestro Padre Celestial, pero no de una forma perezosa, ingenua ni imprudente. Y otra cosa importante a tener en cuenta con respecto a la confianza del cuidado de Dios que nos da la provisión necesaria, tiene que ver con también la responsabilidad social. Habiendo aclarado que los cristianos no debemos ser vagos ni debemos promover la vagancia, sino ser diligentes y trabajadores, a la vez debemos reconocer que existen en el mundo personas necesitadas a pesar de todo y que Dios nos manda que cuidemos de ellos. En este mismo Evangelio de Mateo, más adelante, Jesús en el capítulo 25 dice que nosotros como cristianos debemos dar de comer al hambriento y vestir al desnudo y que seremos juzgados de acuerdo con esto. El hecho de que Dios alimente y vista a sus hijos implica también que a veces nosotros somos los medios que Dios usa para ayudar a los demás a cubrir estas necesidades. En los tiempos
del Nuevo Testamento era común que la iglesia cuidara de la gente más desamparada de la sociedad. Y un sector de los más vulnerables eran las viudas y los huérfanos. Y aún en este contexto, exhorta una responsabilidad por parte de los cristianos y no sobrecargar toda la tarea a la iglesia. Dice en 1 de Timoteo 5:16, si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Habla de la responsabilidad social de cada creyente, primero con sus propios familiares necesitados, y no cargar con toda la responsabilidad a la iglesia, desligándose de la responsabilidad propia. Así que nuestra fe y confianza del cuidado de Dios implica, por un lado, que nosotros tengamos que asumir la responsabilidad de trabajar para nuestro sustento, pero también para poder ayudar en las necesidades del prójimo. Pero a la vez que otro tema a considerar cuando hablamos del hecho del cuidado de Dios sobre nuestra vida y que confiamos en el cuidado de Dios, tenemos que entender la realidad de los problemas en este mundo caído. Como seres cristianos, como creyentes, debemos confiar en Dios y su cuidado, pero esto no significa que estemos libres de problemas en esta vida. Podemos confiar en el amor de nuestro Padre Celestial, aún en los tiempos de graves problemas. Recuerden esto, Jesucristo nos está enseñando a confiar en el Padre Celestial, en nuestro Padre Celestial amoroso. Pero Jesús nos insta a confiar en el Padre, incluso sabiendo que Él mismo iba a morir de la forma más horrenda en la cruz del Calvario. Pero esa muerte sería el medio para lograr el gran propósito de Dios para nuestra salvación. Cuando reconocemos el cuidado amoroso y providencial de Dios, y sabemos que Dios es soberano, incluso las aparentes tragedias en esta vida podemos considerarlas como bendiciones finalmente. ¿Por qué? Porque por un lado, puede ser que esta tragedia o este problema que se me ha surgido es algo que Dios ha permitido para impedir una tragedia mayor. Y es el testimonio de muchos creyentes que atravesaron por un problema, pero terrible, pero después, una vez que ha pasado todo eso y mira hacia atrás, se da cuenta, si Dios no me hubiera hecho pasar por esa situación, de seguro iba a seguir por un curso natural de decisiones que me iban a llevar a una tragedia peor todavía. Así que para los creyentes, el concepto bíblico más correcto aún de los problemas es que Dios nunca va a permitir algo que no sea, en definitiva, para nuestro beneficio más grande. Además, hay otro elemento de bendición todavía mayor, y la bendición más grande para un creyente es ser transformado a la semejanza de Cristo. Todas las experiencias que experimentamos en esta vida, los creyentes, en definitiva, Dios los va usando para moldearnos a la semejanza de Cristo. Romanos 8, 28 al 29 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas incluye los problemas, la prosperidad, todo. Todas las cosas Dios lo dispone para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Los creyentes, tomando conciencia de que somos hijos de Dios, debemos trabajar, debemos ser responsables.
debemos ayudar al prójimo y tenemos que tomar conciencia de que pasamos por problemas en esta vida, pero en todos estos momentos debemos confiar en el Señor y no ser prisioneros de las preocupaciones, de la misma manera en que la gente del mundo es ansiosa. Por eso, versículo 34 dice, repite esta idea, dice, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Da por sentado que cada día vamos a tener problemas. Las preocupaciones anticipadas son pérdida de tiempo y de energía. Tenemos que aprender, con la gracia de Dios, confiando en el Señor, a vivir el día a día. Y una vez que Jesús nos advierte sobre el tema de las preocupaciones y no andar en la misma clase de búsqueda solamente de las cosas terrenales como hace la gente del mundo, Jesús pasa a hablarnos de cuál sería entonces la clase de búsqueda que sí debemos tener los creyentes, y es el reino de Dios. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de nuestras necesidades serán cubiertas, dados por Dios como por añadidura. La búsqueda o la ambición de los paganos o de los incrédulos o de la gente que no confía en Cristo se concentra solamente en las necesidades materiales. Ellos no consideran a Dios como el Padre amoroso que provee las necesidades. Por lo tanto, creen que dependen solo de los propios esfuerzos para cubrir sus necesidades, entonces esto acarrea mucha ansiedad. En cambio, en el caso de los creyentes, el cumplimiento de nuestras responsabilidades usando sabiamente los medios para satisfacer las necesidades, lo hacemos confiando en el cuidado de Dios como nuestro Padre amoroso. Pero estas tareas no son los objetivos últimos de nuestra búsqueda en esta vida. Más bien son para cubrir necesidades durante la transición temporal en esta vida. Pero hay una clase de búsqueda última que se encuentra en otro lado. La búsqueda del cristiano tiene que ver con cuestiones más elevadas de lo meramente terrenal. Buscamos lo que oramos al principio en el Padre Nuestro, que se resumen en el reino de Dios y su justicia. Ya en el Padre Nuestro también se refiere a que pedimos por nuestras necesidades físicas, pero nuestro interés principal son el reino de Dios, el nombre de Dios y la voluntad de Dios. Jesús nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es lo que estamos pidiendo que se cumpla en el Padre Nuestro. Buscamos primeramente el reino de Dios. Acá la palabra buscar implica ser absorbido en la búsqueda, un esfuerzo perseverante y agotador para obtener. Es una búsqueda constante, es una búsqueda que tiene como prioridad a Dios, como lo que corresponde, ¿no? Se nos exhorta a reconocer a Dios como el Rey en nuestros corazones y vida, y de hacer todo lo que sea posible para que otros puedan reconocer a Dios también como Rey, y para que en su corazón y en su vida puedan tener a Jesús como su Rey. Y no solamente esto, sino reconocerle en todas las esferas de la vida, en la educación, el gobierno, el comercio, la industria, la ciencia, arte, todo, en todos los aspectos reconocerle a Cristo como Rey. Cuando se reconoce a Dios como Rey, entonces lo que va a ocurrir es que prevalecerá la justicia. Estas dos palabras, reino y justicia, van juntas. De hecho, reino de Dios es aquí usado como sinónimo de justicia, porque una justicia que tiene que ver con el reino de Dios a los que creen en Cristo es una justicia de imputación, es decir, de justificación, es una justicia que se nos imparte, en el que
se nos coloca en una posición legal delante de Dios en la que somos aceptados por Dios mediante los méritos de Cristo. Y a su vez la justicia tiene el aspecto de la conducta ética, que los que son justificados, su ética, su conducta va reflejando una vida más justa, es decir, más recta, más santa. Es verdad que este reino y su justicia son dones de Dios, otorgados por la gracia de Dios, porque dice, son su reino y su justicia. Y la Biblia una y otra vez recalca que nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios espirituales y la salvación, la madurez por la gracia de Dios. Sin embargo, a la vez se nos insta a buscar constantemente y ser diligente en nuestro esfuerzo espiritual. Y esta idea de que lo recibimos por gracia y a la vez nos dice que tenemos que buscarlo con diligencia, no son contradicciones, porque los cristianos ya hemos recibido el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, como un regalo, como por obra de la gracia de Dios. Sin embargo, después de que hemos recibido esta vida espiritual, nos hacemos muy activos. Una de las características de los creyentes es que tenemos que ser espiritualmente activos y diligentes. Trabajamos con mucho ardor, no por medio de algo que haya en nosotros mismos, sino por el poder que se nos proporciona constantemente por el Espíritu Santo. Filipenses 2, 12 y 13 dice que nos ocupemos en nuestra salvación y que podemos hacer esto porque Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Confiamos en las promesas de Dios, oramos, difundimos el mensaje de salvación y por agradecimiento realizamos todo el esfuerzo para las buenas obras en beneficio de los demás y también para la gloria de Dios. Y se nos dice la recompensa que también es parte de la gracia de Dios, que todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Mientras concentremos nuestra atención en el reino y la justicia de Dios, nuestro Dios, Padre Celestial, se encarga de proveernos lo que necesitamos, ya sea en el ámbito de comida, bebida o ropa. El contraste, entonces, que nos presenta es entre dos clases de búsqueda en la vida. Uno, el de los paganos, incrédulos, la gente del mundo, que buscan todo para su propia comodidad, para sí mismo, para su propio bienestar, para su propia posición, para su propio poder y orgullo. Pero la otra búsqueda, la búsqueda de los creyentes, tiene que ver con asuntos de Dios, con asuntos que glorifiquen más a nuestro Dios. El propósito por el que un cristiano ejerce la abogacía, ingeniería, medicina, trabaja en el sector de la seguridad, indumentaria, deporte, administración, arte, ciencia, lo que sea, no debe ser meramente como un medio de sustento, sino para reflejar la gloria de Dios en los distintos ámbitos y hacerlo de la manera más ética, más profesional, de mejor calidad que honre a Dios y confiar que Dios nos proveerá de lo que necesitamos. Y voy a finalizar con la reflexión de John Stott, que nos dice que los cristianos debemos procurar desarrollar nuestros dones, ampliar nuestras oportunidades, extender nuestra influencia y ser ascendido en el trabajo, pero todo esto no para nuestro propio ego, para construir nuestro propio imperio, sino para que mediante todo esto podamos dar gloria a Dios. Querer mejorar nuestra posición profesional o social no es malo si no se convierte en un fin en sí mismo, es decir, en un fin para sí mismo, sino como los medios para un fin mayor,
que es la extensión del reino de Dios y su justicia, y por lo tanto lograr el más grande de todos los fines, que es la gloria de Dios. Oremos. Padre amado, muchas gracias, tuya es la gloria y la honra. Qué confundido nos podemos sentir nosotros en este mundo, siendo arrastrados por las mismas corrientes de ansiedades y búsquedas de la gente del mundo, y desviar nuestra atención del propósito real de nuestra existencia. Ayúdanos, Padre amado, a enfocarnos bien, a tener el objetivo bien claro, cada uno en nuestras tareas y responsabilidades y en nuestros oficios y profesiones, que no los consideremos simplemente como meros medios para el sustento y nada más, sino entenderlos también como medios en los cuales podamos honrarte mejor, glorificarte mejor, sabiendo que tú usarás de todos estos medios para que podamos ser bendecidos y ser de bendición para otros. Perdónanos por todas las veces que hemos perdido el rumbo, que nos hemos tan obsesionado o preocupado en excesiva como lo hace la gente del mundo, como si no te tuviéramos a ti como nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, y sabemos que hasta ahora nos has cuidado y nos seguirás cuidando. Ayúdanos a la vez a ser responsables, trabajadores y diligentes, y hacerlo todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión y la plenitud del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia desde ahora para siempre. Amén. Gracias, Mexamil. Bendiciones. A ver.